Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una de nuestras actividades más de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. El día de hoy, pues, tenemos el gusto de presentar ante todos ustedes el libro del doctor Federico de la Torre, Entre la quimera y la realidad, industrialización y utopía social en Jalisco, siglo XIX. Como parte del programa del día de hoy, pues los comentaristas presentadores serán los doctores Sebastián Herrera Guevara, el doctor José Jesús Hernández López y por supuesto el doctor Sergio Valero, nuestro presidente de la asociación. Por supuesto que también contaremos con la participación del doctor Federico de la Torre. Entonces, dando comienzo a este programa, hago presentación de nuestro primer comentarista, el doctor Sebastián Porfirio Herrera Guevara. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 y perfil PRODE. Director de la revista académica Pactum, miembro vocal de la Asociación Civil Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Ha publicado diversos capítulos, artículos, reseñas en libros y revistas nacionales e internacionales. Igualmente se ha desempeñado como profesor a nivel licenciatura y maestría, director y sinodal de tesis, tutor, ponente, organizador, lector y comentarista en eventos académicos, así como dictaminador de libros y artículos. Trabaja las siguientes líneas de estudio: historia sociocultural del delito e historia social y política del siglo XIX. Bueno, escuchemos primero al doctor Sebastián. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a los doctores Federico de la Torre y Sergio Valerio por la invitación que me hicieron para participar en la presentación de este libro. El texto Entre la quimera y la realidad, industrialización y utopía social en Jalisco, siglo XIX, plantea desde el inicio una tesis sugerente. No se trata solamente de reconstruir los desarrollos técnicos o de dar cuenta del cambio tecnológico para cumplir con la tarea de elaborar una narrativa histórica acerca de la industrialización en el Estado. Hace falta también acercarse a las percepciones que se tenían al respecto en la época, a las ideas que estaban en boga. De este modo, la perspectiva cultural que tiene el libro nos permite comprender el quehacer de la sociedad mexicana en tanto la inventiva, la implementación de tecnología y el cambio colectivo. En otras palabras, el texto pretende reconstruir el proceso de aclimatación y aplicación de las ideas del socialismo utópico europeo en el territorio jalisciense durante el siglo XIX. En ese sentido, destaca el planteamiento integral del trabajo, al no aislar al aspecto industrial como un ramo que se explique por sí mismo. Al contrario, aquí el estudio de caso resulta el eje a través del cual es posible dar cuenta y profundizar en otro tipo de discusiones, como el desarrollo y contextualización de ciertas mentalidades, la gestación y evolución del mutualismo y el cooperativismo, o los inicios de los procesos industriales en la región. Para demostrar la importancia de este planteamiento, el doctor de la Torre nos muestra un desarrollo historiográfico que da cuenta de la influencia del socialismo utópico y del cooperativismo en México y en la región. Observamos pues una época de cierto, romanticismo en el desarrollo industrializador. Había una idea de progreso técnico bien elaborada en los actores de la época, bien cimentada. Pero sobre todo estos trabajos dejan en claro que se percibía un clima donde el cambio era posible. En otras palabras, estamos en un momento histórico ciertamente alejado del nihilismo profundo que se experimentaría en el siglo XX. De este panorama también quedan claras la relevancia y la novedad del estudio de caso en cuestión, ya que la obra plantea un estudio centrado en las ideas y el ámbito sociocultural. Lo anterior brinda un enfoque analítico peculiar en comparación con otros trabajos que ponen su atención, por ejemplo, en el artesanado, en los empresarios, en las redes o en la difusión del socialismo en la prensa. Igualmente creo necesario puntualizar que un estudio regional tiene, de entrada, relevancia desde que enfrenta el centralismo imperante en la historiografía. Para dar cuenta del objeto de estudio, el autor desarrolla 3 apartados extensos que abarcan 8 capítulos en total.
El primero de estos grandes apartados es un panorama general de las ideas de la Ilustración y en particular del llamado socialismo utópico en México y en Jalisco. La segunda parte da cuenta de los primeros proyectos industriales en el Estado, las instituciones, los actores y las ideas. Y en la tercera parte se muestran cuáles fueron los nuevos desarrollos industriales, las transformaciones tecnológicas y educativas, así como lo hecho concretamente bajo el ideario socialista utópica, estudiando el órgano de las clases productoras. A continuación me permito hacer un breve recorrido por los capítulos de la obra. El primer capítulo es de carácter contextual, elaborado principalmente con fuentes bibliográficas. Comienza con el desarrollo de las ideas de Saint-Simon y de Fourier, las cuales se explican como respuestas al descontento social derivado del acelerado proceso de inestabilidad, lo que generó la caída de los andamiajes que sostenían el antiguo régimen europeo. Este apartado desarrolla la aclimatación de estas ideas en España y en América. Como ejemplos puntuales se mencionan los Estados Unidos y Sudamérica. Pasa posteriormente a México y finalmente a Jalisco. Aquí es importante destacar que ciertamente estamos ante una serie de aclimataciones tempranas de las ideas fourieristas en la prensa, en sociedades mutualistas y en reglamentos. Estos elementos, por cierto, generaron cierto escozor centralista al tiempo que moldearon el desarrollo de las clases productoras en la región, proyectando los procesos tempranos de industrialización. De consiguiente, no es de extrañar que en ocasiones estas ideas se tomaron de una forma, digamos, heterodoxa, como por ejemplo está el caso de Francisco Severo Maldonado. Igualmente destaca cómo el proceso de adaptación en ocasiones puede inferirse a través de los viajes o los encuentros entre europeos y americanos, un aspecto que se reconstruye sistemáticamente en el texto, al igual que en la circulación de textos en prensa y en discursos. Es posible reconstruir la manera como se fue moldeando una perspectiva colectivista relevante. El segundo apartado también es contextual, en este caso de Guadalajara y su región. Se aborda el desarrollo institucional, poblacional y económico. Se hace especial énfasis en los flujos migratorios y su impacto en el desarrollo comercial tapatío, en la Universidad de Guadalajara, en la implementación de la Escuela de Dibujo y el Instituto de Ciencias, así como en los actores destacados de ese tiempo. Es un apartado que brinda mucho contexto para comprender lo sucedido en esta región. Vemos, parafraseando la obra clásica de Jaime Olvera, en su plenitud a la oligarquía de Guadalajara y los procesos comerciales e industriales emanados de aquella. El tercer capítulo se trata de un recorrido por los principales y pioneros proyectos industriales de Jalisco durante el siglo XIX. La Compañía del Sur de Jalisco, la Fábrica de Papel, la Constancia de Tapalpa, la Compañía Industrial de Atemajac, el Batán, la Escoba y la Experiencia. Considero que de fondo aquí cabría también hacer una lectura política, especialmente por los conflictos con el centro derivados de la promoción e implementación del federalismo en Jalisco, pues evidentemente estos desarrollos fabriles no se pueden explicar cabalmente sin comprender el proceso de recomposición de la oligarquía tapatía durante el siglo XIX y su relación con el centro, todo lo cual sucedió en las décadas iniciales e intermedias del siglo XIX. De este proceso de fondo se concentra el capítulo cuarto. Aquí se analiza la importancia que tuvieron los extranjeros, las instituciones de fomento y las escuelas en este largo proceso. La relación entre la ruptura económica y los vínculos oligárquicos derivados del movimiento independentista nos ayuda a comprender mejor la noción de recomposición decimonónica como una dialéctica de la ruptura. Resulta interesante en este apartado cómo estos extranjeros y mexicanos con estudios fuera del país trajeron consigo el ideario del socialismo utópico, especialmente fourierista. Aquí nos acercamos a las vidas de los personajes centrales de la obra que veremos en varios de los capítulos, ¿no? Paula Sagarres, Otero Prieto, Ortigosa, entre otros personajes más. La fuente central del quinto capítulo concentra el análisis en las obras y la prensa vinculadas al socialismo utópico. Con una amplia hemerografía proveniente principalmente de la biblioteca pública, se sustenta la tesis de una presencia notable, por lo menos en el ámbito de la opinión pública, del pensamiento utópico en Jalisco. De forma paralela, este amplio cúmulo de notas son una forma de mostrar que hubo una injerencia en el debate público al respecto de las intentonas por establecer un proyecto socialista utópico como tal, es decir, que se pasara del análisis sesudo de la política pública, de la teoría a la acción.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el impacto y el objetivo que tenía la prensa en dicho contexto. En este caso no se trataba solamente del dilemático debate político, sino que se apostaba por implementaciones concretas. Sin duda este es uno de los capítulos principales del libro, o tal vez es que yo utilizo mucho la prensa. Eso es lo que a mí me pareció, ya que demuestra la influencia e intentos del socialismo utópico francés aclimatados al caso jalisciense. También el apartado destaca por el tipo de análisis que lleva a cabo. Aunque algunos personajes han sido ampliamente historiados por otros autores, volvemos otra vez a Olveda, por ejemplo, el foco de estos trabajos se sitúa en destacar su participación como empresarios o como miembros de esta oligarquía. En cambio, en este caso, el análisis se concentra en la participación de estos personajes como impulsores y pioneros de las ideas del socialismo utópico en Jalisco. Creo que este matiz dota de relevancia al apartado. La última sección del libro concentra los casos particulares de la región jalisciense que dan cuenta de la hipótesis central. Así, el sexto capítulo aborda el proceso de industrialización en el Estado. De fondo muestra la transformación del artesanado hacia la reconfiguración de lo industrial, especialmente a través de las fábricas de helados y las ferrerías. También se menciona a los inversores extranjeros y nacionales, las familias adineradas que llevaron a cabo estos proyectos. El séptimo apartado se concentra en la recomposición formativa de la élite regional, no dirigida a las profesiones tradicionales, sino a las que tuvieron un impacto en el ámbito industrial y de mercado. Muchos de estos miembros de las clases altas y acomodadas buscaron tener una mejor preparación, ya sea viajando a la Ciudad de México o hacia otras partes del mundo. Estamos ante la participación e impacto de la Escuela de Ingenieros y de su boletín, al igual que de los proyectos hidráulicos que tenían mucho de las ideas del utopismo. Aquí resulta sugerente resaltar el fomento a la cultura inventiva en contraposición con la promoción oficial, pues se trata de una inventiva que se dio a título personal, con base en el esfuerzo, sin una gran participación del Estado como tal. El último capítulo es el análisis del órgano de las clases productoras, así como de la actividad cooperativista del Estado. Se muestran ejemplos concretos del ideario socialista utópico. En este apartado postrero se aborda un estudio de caso novedoso que se ha tratado como un antecedente del socialismo en México, pero del cual no se había profundizado lo suficiente hasta ahora. Entre la quimera y la realidad no es un texto que muestre un segmento aislado del proceso social, tecnológico o industrial, sino que es producto de un análisis integral que intenta explicar el fenómeno de estudio a través de las ideas, los contextos políticos, el desarrollo del liberalismo decimonónico, la transformación de la educación técnica, el impacto de las élites regionales, su recomposición o la influencia del debate público periodístico en proyectos concretos. Lo anterior es producto de una sólida y profusa investigación en fuentes primarias provenientes de archivos jaliscienses, de archivos de la Ciudad de México, de archivos extranjeros, de internet y de fondos particulares, así como de un reposado análisis producto de un prolongado tiempo en la manufactura de esta obra. Enhorabuena, doctor, por la publicación del libro. Gracias. Pasamos ahora a la presentación del doctor José Jesús Hernández López. Primero que nada, él es exalumno del doctor Federico Latorre, quien fuera su mentor, y lo recomendara para estudiar el doctorado en el Colegio de Michoacán. Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales, de 1992 a 1995. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, de 1996 a 2001. Maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, de 2002 a 2004. Doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán también, de 2004 a 2007. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en CIESAS, del 2008 a 2009. Es profesor investigador en el Centro de Estudios de Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Especialista en dos líneas de investigación. La primera de ellas se relaciona con la transformación de paisajes culturales, particularmente del occidente de México, como es el paisaje agavero-tequilero, paisaje ranchero, paisajes hortícolas y relacionados con la construcción de represas. La segunda se relaciona con la defensa de pequeños productores de bebidas alcohólicas a base de agave, como el tequila, mezcal, raicilla,
de sus formas organizativas y productivas, así como de los paisajes que la configuran. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y por aceptarme entre ustedes, historiadores en su mayoría. Me siento muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación y un honor estar aquí, Federico. Voy a dividir mi participación en 3 momentos. Primero el contexto, luego la obra, deteniéndome nada más en una pequeña cuestión, porque ya Sebastián ha hecho una exposición prolija y muy buena. Y por último, sobre el autor, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque, bueno, la obra nos remite al siglo XVIII, la revolución industrial en Inglaterra primero, luego se dispersa por Europa con máquinas chinas ya desde aquel momento. Y entonces las mejoras tecnológicas desembocan en mejoras económicas, pero no necesariamente en condiciones sociales mejores. Esta es como una de las contradicciones del capitalismo. Si bien tenemos una burguesía industrial en ascenso que se hace del poder económico con la revolución industrial y más tarde con la revolución francesa del poder político, hay un desencanto por las instituciones sociales y políticas debido a que este progreso está también fabricando proletarios, pauperizando, no está garantizando mejores condiciones. Entonces surge ahí el socialismo utópico para acabar desde arriba, desde esta burguesía industrial, con estas contradicciones. Por eso, a diferencia de otro tipo de socialismos, pues aquí es gente que tiene recursos económicos, que tiene contactos, se habló de una oligarquía, y que tiene unas ideas a propósito de cómo revertir o modificar esa situación. Y por eso, sin un interés real en transformar la estructura, la idea es mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿verdad? Que bueno, pues en cierto sentido sí es un cambio estructural. Hay un llamado a la intervención de un Estado que sea capaz de poner freno a cierta voracidad, y la educación juega un papel también muy importante porque pues hay un ideal de sociedad, ¿no? Con un comportamiento que se estima como deseable. Algunos de los principios son el cooperativismo, el igualitarismo y la sustitución de la propiedad privada de los medios de producción. Y aquí están representados pues estos teóricos o idealistas franceses y un inglés, ¿no? Fourier. Entonces, ese es el contexto en el cual podemos ubicar la obra, que efectivamente es enciclopédica, es la expresión de muchos años de trabajo. Hay una abundancia de fuentes y de referencias, y digo yo que es un acto de verdadera generosidad que refleja pues tal vez 2 o 3 décadas de trabajo de Federico. Encontramos ahí personajes, eventos, trayectorias, procesos, configuraciones económicas, grupos de poder, lo que tiene que ver con la educación y la profesionalización en Jalisco, los desarrollos tecnológicos. Es decir, es una obra de consulta obligada para quienes quieran saber a propósito de la ingeniería, de las sociedades que se formaron en el Estado, a propósito de desarrollos tecnológicos, de modelos educativos o de otras cuestiones también en términos sociales, a las cuales me referiré más adelante. Y uno de los casos que a mí me gustó mucho es, imaginen ustedes el siglo XIX, en los límites entre Guadalajara y Zapopan, allá hacia el norte, una compañía de hilados llamada La Experiencia, en 1852 se establece para elaborar los insumos necesarios para las prendas de vestir, sobre todo de algodón, y que es formada por familias de abolengo regional, estos grupos que luego serán oligarcas,
extranjeros y nacionales, pero que comparten por un lado el haber tenido como una tradición formativa ligada a estas ideas de los socialistas utópicos, y por otro lado pues como cierta inclinación por tener contacto con el poder político, vamos a decirlo así. Y es muy interesante porque, bueno, siguiendo el modelo de su tiempo, pues está la fábrica y un pequeño pueblito que se va formando alrededor, de tal manera que los obreros estén ahí cercanos, pero para reforzar esta construcción de la identidad, pues va a haber una capillita ahí cerca y también una escuela, de tal manera que todas estas ideas que vienen de los socialistas se practiquen. Y yo digo que a la par de una historia cultural, lo que hace Federico es una historia social. La columna vertebral es la adopción del conocimiento científico y tecnológico en el estado de Jalisco en este periodo entre 1840 y 1888, ¿sí?, en la que se forman precisamente estas primeras sociedades industriales. Pero ¿qué es una industria? Porque en estos momentos pues parece que una industria es esa fábrica que se dedica a elaborar productos que son mercancías y que están destinadas a satisfacer las necesidades de un mercado. Y aquí la idea es que una industria es una empresa para transformar la sociedad, aprovechando los adelantos tecnológicos para beneficiar tanto a la inteligencia, es decir, a los que tienen el saber, el capital, los que aportan el dinero, y a los trabajadores, con porcentajes de acuerdo un poco a las necesidades, de tal manera que la brecha entre unos y otros se acorde. Y esto daría vida a los falansterios, ¿no? Sociedades integradas por estos sectores de población con un interés por evitar, por ejemplo, el desorden, el resentimiento social, algunos vicios que identificaban en la sociedad. Esa organización para el manejo de la tecnología, de los nuevos procesos industriales, es el factor clave para modificar la mentalidad tanto de quienes participan directamente como de Jalisco, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, haciendo un comparativo con otras entidades del país, podemos entender por qué aquí tal vez no tuvimos, toda proporción guardada, movimientos sindicales o luchas de trabajadores, y más bien se presentan este tipo de fenómenos, mientras en otros lugares es el socialismo desde abajo el que hace que haya movimientos de obreros, ¿verdad? Pero también podemos identificar, gracias al trabajo diligente y acucioso de Federico, por ejemplo, qué es la vagancia y el bandidaje, considerados como atraso tecnológico, un atraso de comunicaciones y de vías de transporte, de ausencia de administración eficaz por parte del gobierno, pues nos está dando pistas a propósito de cuál era la concepción ideológica de estos personajes, porque no se considera, por ejemplo, que a veces esos grupos que están de vagos han sido producto de desposesión de tierras, en el caso de indígenas, o de la ruptura de sentido comunitario durante la época colonial, es decir, adoptan una visión muy clara ligada al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el caso de Ortigosa, que ya mencionó también Sebastián, convencido de que al progreso social se llega por el progreso técnico. Así que si una de las contradicciones es si dentro del capitalismo es posible conseguir las dos cosas, aquí la respuesta es claro que sí. Es decir, el mejor orden social o el progreso social es a través de los desarrollos tecnológicos. Pero si bien las ideas venían de Francia, no eran una copia tal cual, ¿no? Porque se forma una clase intelectual y productora local con creatividad,
es decir, hay una apropiación y también una capacidad de traducir las circunstancias. Estoy abusando de que tenemos aquí, por ejemplo, a Lourdes para decir que a lo mejor hacían exégesis y hermenéutica, ¿sí? Si me lo permiten, porque, por ejemplo, fabricaban tecnología para resolver problemas locales. De mi interés, los destiladores para la elaboración de tequila, ¿sí? Que respondían a necesidades locales, tal vez ni imaginadas en otros contextos, aunque sí destilaban la uva o cereales. Pero también está el caso de los molinos para hacer tortillas, con la finalidad de que las mujeres no tuvieran ese desgaste energético y sobre todo esas condiciones de trabajo. Había pues una preocupación por aterrizar esos conocimientos en cosas muy prácticas, o bombas de agua para garantizar la irrigación en las zonas rurales, ¿verdad? Evidentemente pues estaban promoviendo un cambio tecnológico y también un cambio cultural, pero un par de décadas más tarde esto quedó claro que no podía avanzar y queda atrapado, como dice el título del libro, entre ser una quimera y una realidad. Sin embargo, hay pistas interesantes, si me lo permiten igualmente. Por ejemplo, primero, como les decía, al comparar Jalisco con otras entidades a propósito de este cambio de mentalidad y las consecuencias que tuvo en las luchas obreras. Segundo, una crítica al actual gobierno es la desestimación de la importancia de los factores tecnológicos, científicos o industriales en la resolución de algunos problemas del país. Es decir, como que para que el país avance, esta cuestión de la tecnología es menos importante para la solución de ciertos problemas sociales. Estoy pensando en la contaminación del agua que tenemos, ¿no? Ese es uno de los que había considerado, pero también podríamos pensar, déjenme ver mi acordeón, el asunto de las cámaras de seguridad, a propósito de la violencia o inseguridad, pero también nos remitiría igualmente a la importancia de una estructura social con una organización sólida, porque la tecnología por sí misma no resuelve los problemas. Y por último, también podríamos, desde otro punto de vista, cuestionar cómo a la clase productora actual, hipertecnologizada, pues le haría falta un poco de esta teoría social, ¿verdad? Como que es otra de las pistas interesantes. Por último, a propósito del autor, es una obra de largo aliento, es erudita, es importante para la historia de Jalisco y en ese sentido es un acto de verdad generoso y muy importante de Federico en su papel en Jalisco como historiador, porque nos sigue empujando, ¿no?, a hacer obras de gran calado, a atar un montón de cabos que parecen sueltos y a despreocuparse por indicadores y demás, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, en los que tienen que ser evaluados por el Sistema Nacional, que a lo mejor esto daba para 2 o 3 libros. Sin embargo, pues en su generosidad dice tiene que ser una sola obra, ¿no? Es decir, creo que sí me estoy dando a entender, ¿no?, de cómo esto pudo haber servido para alimentar otro tipo de egos y sin embargo vemos que lo hace de otra manera. Como colega me congratulo mucho de tener este tipo de referentes y como exalumno suyo, pues de nueva cuenta, perdida admiración y agradecimiento. México, actualmente es profesor investigador en el Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en varias universidades, fue coordinador de la maestría en Historia de México, también de la Universidad de Guadalajara, y director de la revista Letras Históricas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996 y ha publicado diversos artículos y libros sobre historia regional de Jalisco en el siglo XIX y la Revolución, abordando distintos aspectos desde la historia rural, la historia económica, a la historia de empresarios nacionales y extranjeros e historiografía.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a mi gran amigo y colega, es más, compañero de viaje por estos caminos de la vida y de las aulas universitarias, la invitación para comentar su libro en este lugar como parte de las actividades de la FI. Como sucede con los buenos vinos que se añejan en las barricas por largos años, así debemos tomar esta obra que ahora nos entrega Federico para presentarla en público. Y nosotros, como expertos catadores, debemos dar cuenta de su calidad y su sabor, para decirle al público que lo que está a punto de leer es de lo más exquisito que podrá encontrar en el mercado, porque proviene de las mejores cepas y barricas de la región. Más bien, debí decir tequila en vez de vino, ya que en las reuniones con Federico siempre sale tequila a relucir y no el vino precisamente. Tuvieron que pasar 15 años para que la tesis de doctorado de Federico, dirigida por otra gran colega y amiga, la doctora Leticia Gamboa, y presentada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2006, fuera publicada en el otoño del año pasado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. 3 lustros en los cuales la tesis fue madurando y añejándose como los buenos vinos para convertirse en la obra que hoy presentamos. La revisión y correcciones que el autor hizo durante todo este tiempo llevaron a actualizar la prolífica bibliografía que apareció en distintos medios y espacios académicos y editoriales de ese tiempo a la fecha. Tan solo para comparar la tesis de grado con el libro que tenemos en nuestras manos, diré que la tesis original consta de 479 páginas con 8 capítulos, mientras que el libro actual tiene 614 páginas con los mismos capítulos. La revisión y actualización de la obra se nota principalmente en la extensa bibliografía que se utilizó en su elaboración, pues de ocupar solo 21 páginas en la tesis original, en el libro actual la bibliografía ocupa 43 páginas, sin contar las fuentes documentales y etnográficas. Por tanto, podemos concluir que entre la tesis de 2006 al libro de 2021 hay un cambio sustancial que tiene que ver con un proceso de fermentación y madurez intelectual que necesaria y forzosamente se da en los autores y sus obras, como es el caso que nos ocupa esta tarde. En ese sentido, Federico de la Torre siguió el ejemplo y la tradición de los grandes maestros historiadores como Fernando Rodé, quienes se llevaban casi 20 años para publicar sus principales obras. Desde luego, no era el tiempo de las urgencias de los tiempos de CONACYT, que exigen que la tesis se termine en tiempos muy cortos y apretados, aun cuando las tesis estén a medio terminar, pues no se busca la calidad ni la exigencia, sino la cantidad de tesis y egresados, con un sentido productivista y de rendimientos cuantitativos, la abominable y terrorífica llamada tasa de eficiencia terminal. Con esta obra de Federico se cierran ciclos, al menos sobre la historia económica e industrial de Jalisco durante el siglo XIX. Si nos situáramos a mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando recién egresábamos de la licenciatura, varios colegas de mi generación, entre ellos, claro, está el autor de esta obra, veríamos que el campo de la investigación y la producción historiográfica en Guadalajara y en el occidente de México era casi nulo, excepto por los libros ya clásicos y viejos para algunos, como los de Eric Pañón, Guadalajara y su región, Ramón Serrera, Guadalajara ganadera, Richard Linde, Las haciendas y el desarrollo económico, varios libros de Mario Aldana entre 1981 y 1987 sobre el campo jalisciense, Manuel Osada, La República Restaurada, La Revolución en Jalisco, aparte de la historia de Jalisco en 4 tomos dirigida por José María Muría,
casi no había nada escrito sobre la historia económica de Jalisco. Carmen Castañeda había publicado por su parte la historia de la educación en Guadalajara durante la colonia en 1984. Y Jaime Olveda comenzaba a publicar algunos artículos sobre la fabricación de rebozos, pero tuvimos que esperar hasta 1991 para leer su gran libro sobre la oligarquía de Guadalajara. Como se observa, la mayor parte de la historiografía se enfocaba en la época colonial, principalmente sobre la segunda mitad del siglo XVIII y los años previos a la Revolución de Independencia. Prácticamente el siglo XIX era un siglo desierto y olvidado. Las preocupaciones de los historiadores se brincaban dicho siglo por inestable, anárquico y tortuoso, y comenzaron a estudiar el periodo de la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX. A partir del ambicioso proyecto dirigido por Mario Aldana, titulado Jalisco desde la Revolución, una obra por encargo del gobierno de Jalisco y realizada por un numeroso equipo de investigadores y auxiliares, entre los cuales me encontraba como un novel ayudante de investigador. Por esos años nos conocimos Federico y yo, nos encontrábamos en los pasillos y jardines de lo que eran anteriormente las facultades de Economía, Filosofía, Sociología e Historia, a un lado de la Facultad de Derecho y los auditorios de la ahora CUSH frente a la Normal. También llegamos a cruzar palabras en el Archivo de Jalisco, en la Biblioteca del CUSH, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, frente al Parque Agua Azul. En ese tiempo solo podíamos hablar de nuestros nebulosos proyectos de tesis y nuestras ambiciones de seguir estudiando el doctorado. La vida, como siempre, nos llevó por distintos caminos, pero al fin caminos de ida y vuelta. A veces con estaciones de paso en donde coincidíamos, sobre todo en congresos y seminarios donde charlábamos con amigos comunes que ahora, como nosotros, se han vuelto jóvenes viejos, porque nunca dejamos de tener la inquietud y la curiosidad de jóvenes que nos impulsaba en busca de nuevos archivos, nuevas lecturas y nuevos temas. De esta manera fuimos hilando nuestras historias, al mismo tiempo que tejimos una enorme red de amigos, colegas, alumnos y conocidos. Por azares del destino, nuestras investigaciones apuntaron hacia el siglo XIX en Jalisco, y ahí nos encontramos a varios colegas que ahora nos acompañan en la Asociación de Historiadores de Jalisco, en el Departamento de Historia, en la maestría y en el doctorado. El siglo XIX, antes abandonado o poco visitado, se fue llenando de investigadores que buscaban explicaciones a sus preguntas sobre temas de historia social y económica, historia política o historia cultural de la región occidente de México. Ahí nos encontramos a Gladys Lizama, con su historia de élites y familias de empresarios, a Carlos Riojas, con su importante libro sobre la protoindustrialización en Jalisco, a Carlos Albavega con una obra titulada Tradición y Modernidad, la industrialización en Jalisco, a Jorge Trujillo con su historia social del delito, a Elisa Cárdenas con la nueva historia política, a Celina Becerra y Alejandro Solís con su libro sobre la multiplicación de los tapatíos, a Celia de Palacio con su estudio sobre la prensa en Jalisco durante el siglo XIX, y otros más que ahorita no recuerdo con precisión. El resultado de las investigaciones y colegas fue que el siglo XIX tomó una gran importancia, porque fue un siglo de grandes transformaciones en donde, como dijo François Javier Guerra, se derrumbó el antiguo régimen, dando paso a un nuevo Estado liberal. Pero también en términos económicos y sociales, y como dijeran nuestros viejos maestros marxistas, el modo capitalista de producción fue transformando las viejas estructuras precapitalistas, preindustriales o premodernas, lo que sea que se entienda por ello, por las nuevas o modernas formas capitalistas de producción, entre ellas una de las más importantes, la producción industrial o fabril. Bien, volviendo al libro que hoy nos reúne esta tarde-noche, Federico de la Torre sintetiza en gran medida toda la historiografía relativa al siglo XIX de los últimos 30 años. Y en ese sentido es un libro que cierra un ciclo de investigaciones enfocadas en explicar
el proceso de conformación del capitalismo industrial en el occidente de México y sus principales promotores como empresarios, políticos, intelectuales, científicos, artesanos y trabajadores. Al igual que todos los autores que toman el siglo XIX como periodo de estudio, Federico de la Torre explica muy bien y ampliamente que el inicio y el sentido de las transformaciones y el desarrollo social y económico, así como el intelectual y cultural en la región del occidente de México, no inició en el siglo XIX, sino medio siglo atrás, desde mediados del siglo XVIII, sobre todo a partir de las reformas borbónicas, cuando se formaron las bases para un desarrollo casi autónomo a nivel de la economía, la política y la cultura, con una élite social altamente capacitada para tomar las riendas del desarrollo de la región. Pero, como sostiene Carlos Ginzburg en uno de sus libros, ninguna isla es una isla, por más aislada y lejana que esté. Lo que quiere decir es que la pretendida autonomía de la sociedad del occidente de México era muy relativa, pues a través de la migración, los viajes y la circulación de libros y periódicos, las nuevas ideas provenientes de países extranjeros llegaban a los habitantes del occidente de México o del estado del Jalisco, para ser más exactos del siglo XIX, por muchos vasos comunicantes. De esta manera, las nuevas ideas, los libros, las máquinas, los empresarios y los técnicos venían de otros lugares y se instalaron en el suelo jalisciense. Así llegaron españoles de distintas regiones de la península, entre ellos vascos, catalanes, asturianos y cántabros. También llegaron ingleses, norteamericanos, alemanes, franceses y panameños. Estos últimos de gran importancia para la historia que nos cuenta Federico en su libro. Con los inmigrantes y viajeros llegaron los libros y las ideas transformadoras. Federico sostiene que en los casos de Severo Maldonado y Tadeo Ortiz hubo una beta original y paralela al socialismo utópico que se desarrolló en Europa, en Francia principalmente, pero que durante la mayor parte del siglo XIX los principales intelectuales, ideólogos, científicos y empresarios tuvieron realmente una influencia por las doctrinas socialistas utópicas de Charles Fourier, Henri de Saint-Simon y Victor Considerant principalmente. De esta manera se generó un ambiente político, cultural e intelectual que impulsó la creación y el establecimiento de nuevas instituciones educativas, industriales y culturales, así como gremiales, científicas e intelectuales, las cuales propiciaron un desarrollo económico e industrial regional dirigido por las élites económicas, políticas e intelectuales a partir de la primera mitad del siglo XIX, más precisamente después de la tercera o cuarta década de dicho siglo. Personajes destacados en esta historia que narra Federico fueron Vicente Ortigosa, Sotero Prieto y Sabas Sánchez Hidalgo, personajes fuertemente influidos por el socialismo utópico francés, cosa que llamó la atención de nuestro autor, pues señala que, cito, estos planteamientos utópicos se hayan expresado tan abiertamente por parte de algunos industriales, coincidiendo con la fundación de las primeras compañías, y no para influir de modo directo en beneficio de las clases pudientes, sino más bien a favor del artesanado. Cierro cita. Este hecho, para Federico de la Torre, fue algo especial y particular para Jalisco con respecto al resto del país, y su mayor expresión se mostró en la creación de la sociedad llamada las clases productoras entre 1877 y 1888, pues en ella confluyeron intelectuales, profesionistas, agricultores, artesanos y educadores de todo tipo bajo el lema y las ideas del socialismo utópico, basado en la armonía social entre empresarios y trabajadores, necesarios para hacer posible el progreso y la industrialización, idea romántica que prevaleció en Jalisco casi hasta la última mitad del siglo XIX, cuando fue sustituido por un liberalismo económico más radical y en favor de los grandes empresarios y compañías extranjeras, lo que caracterizó al régimen porfirista previo a la Revolución de 1910. No me resta sino felicitar nuevamente a Federico de la Torre por esta gran obra,
e invitar al público a que la lean detenidamente, pues es una excelente oportunidad para saber más sobre este gran periodo de transformación que fue el siglo XIX. Muchas gracias. El doctor Federico de la Torre es licenciado y maestro de Sociología por la Universidad de Guadalajara, con doctorado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la actualidad es profesor investigador adscrito al Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, con actividad docente tanto en licenciatura en Historia como en los posgrados, ya sea en la maestría en Historia de México y en el doctorado en Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones se cuentan varios libros, capítulos de libro y artículos en revistas especializadas sobre temas de historia de la ingeniería, historia industrial, de la ciencia y la tecnología, primordialmente referidos a Jalisco. Es miembro fundador de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, AC, y de la sección México del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Bueno, creo que esto es algo muy breve porque, bueno, sabemos que el doctor Federico está incorporado en distintos proyectos. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, ya no sé qué decir, ya se han dicho, creo que muchas más de las que yo me imaginé que podía encontrar en este material, y por eso resulta muy interesante escuchar siempre otras voces leyendo los trabajos que uno ha realizado. Es decir, ¿qué es lo que encuentran las otras personas, en este caso tan distinguidas, eruditos, investigadores muy catalogados, que pueden hacer una lectura distinta de lo que a veces uno está imaginando que puede ver el lector? Y seguramente, pues, si ustedes también tienen la oportunidad de hacerlo, van a encontrar otras cosas y se van a plantear otras preguntas y, en fin, como siempre nos ocurre en cualquier trabajo. Yo quisiera, en primer lugar, bueno, sí dar un agradecimiento a las autoridades de Casa Zuno y del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara por ser tan atentos al recibirnos para la organización de este tipo de eventos. Igualmente, pues, un agradecimiento a la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, tanto a su presidente, en este caso el doctor Sergio Valerio, como a su consejo directivo, por promover entre sus actividades la que hoy nos reúne. De la misma manera, mi reconocimiento a quienes me han honrado con sus respectivas presentaciones, colegas de sobrada capacidad académica cuya lectura y comentarios sobre este libro a veces coincidentes entre sí y a veces no tanto, han logrado proyectarnos ideas muy valiosas sobre el contenido que tiene este libro. Muchas gracias, doctores Sergio Valerio, José Jesús Hernández López y Sebastián Herrera Guevara. Pero sobre todo y de manera especial agradezco la presencia de cada uno de los asistentes por haberse tomado el tiempo para estar aquí. Ahora bien, pues sí quisiera respecto al libro decir algo. Yo no quiero ser muy abundante porque creo que ya se ha llevado mucho tiempo y han dicho cosas muy importantes que prefiero que ustedes las guarden ahí a lo que yo pueda comentarles, que en todo caso el libro les daría elementos. Debo mencionar que se trata en muchos sentidos de la continuación de este libro, de la continuación y síntesis del trabajo que he venido realizando durante aproximadamente 3 décadas. Lo atinaron aquí mis colegas en algún sentido, vieron eso. Hace 3 décadas aproximadamente que inició este trabajo. Desde las indagaciones que hice sobre los antecedentes profesionales de la ingeniería en Jalisco, encontré rastros de quienes se convertirían en los principales protagonistas de la trama que ahora se presenta como libro entre la quimera y la realidad. Vicente Ortigosa de los Ríos, Sotero Prieto Olazagarre, Sabá Sánchez Hidalgo, Francisco Severo Maldonado, Tadeo Ortiz de Ayala, Pedro Tanés, Anastasio Cañedo,
Epitacio de los Ríos, José María Vigil, Francisco Bañuelos, Aurelio Ortega y Pánfilo Carranza, entre otros. A ellos los fui encontrando en las muy distintas indagaciones que hacía, y bueno, el trabajo después fue entretejer todos esos vínculos. También desde entonces inicié la identificación del marco institucional y el contexto económico-social en el cual se desenvolvieron instituciones educativas, industrias, organizaciones artesanales, etc. Fue de esta manera que, contando con el apoyo de una beca para realizar los estudios doctorales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 2002, bajo la dirección de la muy querida doctora Leticia Gamboa Ojeda, pude darle forma a esta inquietud. Recuerdo cuando ella vio mi propuesta y le parecía muy extraño. Decía, ¿cómo vas a hacer abordaje de la historia industrial? Pero esta historia industrial que tú estás queriendo hilvanar, pues no es propiamente una historia industrial como la que se había hecho hasta entonces, que era muy interesante, que habían hecho algunos estudiosos, Patricia Arias, acá para el caso de Jalisco, para Carlos Alba Vega, en fin. Y si lo vemos más allá en Puebla, pues había también una tradición historiográfica muy fuerte que estaba cimentada sobre todo en la historia económica. Entonces, el trabajo que yo estaba planteando no era algo como eso. Incluso debo decirlo a nivel anecdótico, cuando yo inicié mis trámites para estudiar en la Universidad Autónoma de Puebla, paralelamente lo hice en el Colegio de Michoacán. Y en el Colegio de Michoacán me aceptaron y me condicionaron a una segunda evaluación siempre y cuando yo le diera un giro más hacia la historia artesanal. Tengo la sospecha de que quien leyó ese protocolo e intentaba guiar la propuesta, pues tenía una formación muy hacia la historia del artesanado, del mutualismo en México, y pues a mí no me convenció el planteamiento, porque si yo sujeto a mi propuesta por ahí, entonces no cabe lo que yo estoy tratando de hacer, que no era ni la historia económica, no era la historia industrial nada más, no era la historia artesanal, era una historia que trataba de entretejer todo esto, todos estos elementos, a partir de un concepto central que podría decirse industrialización. La industrialización como algo que va más allá del la explicación de una fábrica, de un edificio, o la emergencia de los artesanos, pues son parte de ese proceso que está ocurriendo con la industrialización. En fin, vuelvo otra vez al comentario con la doctora Leticia Gamboa, cuando a ella se le asigna que sea mi directora de tesis, y no le alcanzaba a entender a lo que yo traía, pero me dio toda la libertad para hacerlo. Ella tenía un temor muy fundado, que hoy como profesor me doy cuenta que debemos cuidar mucho, de que en ese desparpajo, ¿cómo vamos a articular esta propuesta que está al mismo tiempo tratando sobre instituciones educativas, tratando sobre organizaciones artesanales, sobre el asunto de la invención, sobre el nacimiento de compañías industriales? En fin, era un manojo de todo y que no se veía muy bien cómo podría articularse. Y afortunadamente corrí con la suerte de que ella me dio la libertad para construir algo como lo que yo estaba idealizando, apoyándome de lo que existía historiográficamente, los trabajos que se habían hecho desde la historia industrial, desde la historia artesanal con Carlos Illades y otros ilustres personajes, desde la historia de la educación, desde la historia de la tecnología y la invención, como los textos de Ramón Sánchez Flores, etcétera, etcétera. Y eso dio como resultado un trabajo como el que ahora se presenta. Yo digo que este trabajo sí es una recuperación de todo lo hecho previamente,
sobre el recorrido de la historia de la ingeniería, que fue el primer trabajo más o menos conocido mío, hasta, y es un esfuerzo también de síntesis, es decir, aquello que se fue juntando, sumando distintas piezas, y que ahora de alguna manera viene a sintetizar todo eso. Este trabajo creo que podría ser eso, así lo siento yo. Sin embargo, tampoco creo que esto sea lo último que voy a hacer, es decir, voy a seguir haciendo otras cosas porque hay mucho material para seguir trabajando. No sé cuánto, pero la idea persiste y espero continuar con ello. Y bueno, por fortuna, debo decir también que para la realización de este trabajo, yo conté mucho, primero con el apoyo de las becas que obtuve para ir a estudiar el doctorado, a través de la Secretaría de Educación Pública y un programa que le llamaban PROMED, que ahora es PRODEP, también el CONACYT en su momento, y luego en otra etapa, cuando decidí efectivamente regresar y volver a trabajar este material, tuve la dicha de contar con el apoyo de José Omar Moncada Maya, que era director en ese tiempo del Instituto de Geografía de la UNAM, y que me aceptó para hacer una estancia sabática. Y casi de manera paralela fui invitado por la doctora Luz Fernanda Zuela Bernal en un proyecto que tiene que ver con la historia de la geografía y las ciencias naturales, aproximadamente 2012-2013, que con el aliento que me dio trabajar en ese proyecto, empecé a tocar varios aspectos de manera muy particular, que se convertían en un capítulo del libro y otro capítulo del libro cada año, de tal suerte que eso me permitió alimentar todavía el trabajo que ya se había forjado como una tesis de doctorado desde 2006 en que se presentó. Y bueno, creo que yo tuve la fortuna insisto, del apoyo de personajes como los que ahora menciono, y seguramente hay muchísimos más que no voy a alcanzar a mencionar ahora, pero bueno, sí conté con el apoyo de mi familia, ¿sí? Es algo pues muy importante decirlo también, porque a veces la familia carga con gran parte de lo que nosotros estamos haciendo. Yo especialmente menciono a Tere, mi esposa, mis hijos, a Axel, Laura, y también a mi nuera Karen, que ahora acá nos acompaña. Gentes, instituciones que nos apoyaron, pues, el doctor Juan Manuel Durán, la maestra Ana María de la O, que tuvieron a bien aceptar que este libro se publicara, el doctor Miguel García Murcia, que siendo presidente de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades también apoyó esta propuesta, y bueno, pues tantas personas que a lo largo de más de 20 años estuvieron apoyando desde los archivos históricos, a veces incluso desde el exterior. Tuve la fortuna de conocer en este trayecto a un sobrino bisnieto de Vicente Ortigosa, de nombre José Luis de la Mata Rodríguez Caso, y tiene el Ortigosa ya muy lejano, pero es alguien directo. Tuvo la bondad de compartirme parte de los documentos de familia. Él vive en Sevilla, él es sevillano, y me compartió muchos documentos, e incluso a través de él pude conseguir fotografías, un óleo, una pintura al óleo que es un retrato de Vicente Ortigosa y otra de su hermano Manuel Ortigosa, y muchos otros documentos que tuvieron la amabilidad de compartirme. En fin, tantas personas que participaron en eso, y alumnos también que en ocasiones, siendo becarios, se implicaron en el proyecto. En fin, es un trabajo que, bueno, en lo personal debo decir que yo lo quiero mucho, es decir, es algo que me ha llevado mucho tiempo, y creo que sí, al menos yo
yo le tengo mucho aprecio y espero que si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, pues le encuentren también algo muy interesante o algo interesante que finalmente también pues retribuya ese esfuerzo de revisión del material. Muchísimas gracias. Mi felicitación por su trayectoria. Es un trabajo que yo reconozco. He sido testigo de como se comentó hace un momento el doctor Sergio, pues en los pasillos, en los archivos, nos platicaba de este trabajo y pues da mucha satisfacción ya verlo como libro. Bueno, abrimos un espacio para pues algún comentario que le quieran hacer a nuestro autor. Sólida que has hecho por todo lo que nos platicas de la inversión del tiempo, los actores involucrados. ¿Consideras que es tu obra como, pues sí, la más sólida, aparte de las que vengan, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, quería consultar un poco a propósito de la historia regional, ¿no? y el valor y el aporte que tiene la mirada de circulación del conocimiento y de las tecnologías en nuestro continente, pensando también en las conexiones con otros lugares del norte global. Eso. Yo quería sugerir una persona que a lo mejor tiene mucho sentido para este rango de estudios, y sería Alejandro Colina, que también se pasó su vida haciendo inventos, toda clase de hasta chistosos, pero tenía 214, creo, patentes, y que se murió hace 5 o 6 años. Su mujer todavía vive y sus hijos. Podría ser muy interesante como de estos inventores comarcales de familias acomodadas, que eran de estos alemanes que hacían válvulas y cosas así, que a lo mejor ustedes saben más que yo. Pues si alguien se le ofrece, me propongo para echarles una mano, porque Bueno, en relación a la pregunta del maestro Jesús Medina, como lo mencioné, yo creo que este trabajo representa, pues, así como que la culminación de algo que se venía construyendo desde la década de los finales de los 80, principios de los 90. Y en ese sentido sí puede ser, sí, la obra por más importante, pero yo no quisiera quedarme con esa idea, porque yo creo que todas tienen su importancia. Al final de cuentas sí representa o sea, al final de cuentas yo creo que sí es una síntesis de todo lo que viene previo, pero bueno, también los otros trabajos yo creo que fueron importantes porque abrieron la brecha para iniciar por esta ruta y me han dejado, bueno, la satisfacción que suele ocurrir y también la insatisfacción de que no está todo lo que uno quisiera hacer. Ya no voy a reiterar más sobre eso, pero sí, yo creo que es esto, sí, algo más como lo que se ha llegado, más avanzado o sintetiza parte de eso. Sin embargo, no lo quiero dejar plasmado de esa forma porque yo pienso seguir trabajando. Entonces, hacemos bien en ese sentido, no le doy ese carácter de ya llegué al final, porque yo quiero continuar. Relación al asunto de la circulación de conocimiento, es algo muy interesante que está ocurriendo en el siglo XIX, todo el tiempo ha ocurrido y ahora con mayor razón con tantos instrumentos para la comunicación que hay. Siglo XIX había mucha relación entre lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en América, lo que pasaba en el mismo continente americano. A veces estaban ocurriendo cosas en el Perú, y acá había comunicación. Las élites económicas, que también eran culturales, estaban en comunicación en unos y en otros puntos. Caso particular de estos personajes, por ejemplo, yo lo he repetido, lo he dicho muchas veces y yo creo que quienes me conocen
los llegué a fastidiar de tanto hablar de estos personajes como Vicente Ortigosa de los Ríos, que siendo oriundo de acá, su padre era español, su madre era mexicana, era criolla, pero habiendo estudiado acá en instituciones locales, en el Instituto de Ciencias de Jalisco, tenía 10 años, queda en la orfandad, tiene que emigrar a Europa, entre España, ciertas partes del País Vasco, no recuerdo ahorita cuáles son, y Burdeos, Francia, es su punto de contacto. Posteriormente va a encontrar el empuje de un personaje muy importante como fue Alexander von Humboldt, que estuvo acá y que pues tuvo una trayectoria relevante para conectar a estos territorios con el devenir científico moderno, las ciencias naturales, la geografía, la ecología y demás. Y bueno, Vicente Ortigosa se encuentra con Alexander von Humboldt en Europa, y este personaje sirve como contacto para llevarlo a la Escuela Politécnica de París, donde va a ser uno de los primeros alumnos externos mexicanos. Hubo otro, también jalisciense, Bruno Aguilar, que es otra historia, que un poco se cuenta también aquí. Y posteriormente, con la misma intermediación, pasan a recorrer distintas escuelas, tanto de Inglaterra como de Alemania, y termina en la Universidad de Gießen con Justus von Liebig, pionero de la química orgánica. Y a partir de ese encuentro, pues Vicente Ortigosa se va a convertir en quien hace los primeros estudios que derivan en la fórmula pionera de la nicotina. Lo hace en los laboratorios de Justus von Liebig. Y también de la conina, que es una sustancia, es el principio activo que se deriva de la cicuta, de la semilla de cicuta. Ambos trabajos son publicados ahí, en Alemania, después son traducidos al inglés y al francés, y parte de lo que es los desarrollos de la química en el siglo XIX están considerando permanentemente los estudios de Vicente Ortigosa como un referente. Sin embargo, Vicente Ortigosa apenas terminó una estancia de 2 o 3 años con Justus von Liebig, se regresa a México y empieza a organizar a los artesanos. Acá no había infraestructura científica. Él monta la primera fábrica de ácidos que hubo por acá en la región, yo creo que va a ser la primera, que servía para dotar de estos insumos de ácido sulfúrico a la industria textil y la industria del papel. Evidentemente estaba en comunicación constante con la comunidad científica europea, y también se vinculaba a la Ciudad de México y trataba de impulsar con esta idea de progreso en la actividad científica, técnica y educativa en su trinchera regional. Pero al mismo tiempo fue fundador de varias de las fábricas, entre ellas la que mencionaba Pepe hace un rato, La Experiencia, y otras, ¿no? En fin, yo creo que es algo muy, muy importante esto que estaba ocurriendo en cuanto a la circulación del conocimiento. La última pregunta, lo que decía Rodolfo, claro, yo creo que vale mucho la pena escudriñar sobre eso. Si la familia está abierta a esa posibilidad, sería muy interesante. La familia Collinson tuvo destacado papel en la invención a finales del siglo XIX. ¿Cómo se llamaba este? Julio Collinson, ¿no? A él se debieron algunas válvulas y no sé qué otras cosas que están patentadas. Yo tengo identificadas las patentes, creo que las tengo en fotocopia, y no deja de inquietarme qué fue lo que se produjo desde esa trinchera familiar, que debe haber sido mucho, porque tenían uno de los primeros talleres industriales de la época en Guadalajara, debidamente armado, la familia Collinson. Entonces yo creo que vale mucho la pena escudriñar sobre eso.
y si se puede y podemos intervenir en parte de eso, con mucho gusto lo haremos, ¿no? Aunque sea poco a poco, porque la edad ya no nos da tan... Agradecer a nuestros comentaristas del día de hoy, por supuesto al doctor Federico de la Torre. Pues el libro, creo que nada más faltó como una ficha, digamos, más precisa. Está editado por la Universidad de Guadalajara, por el CUCH 2021. Se puede adquirir aquí afuera, hay algunos ejemplares para a la venta, y bueno, hay otros lugares para... Sí, este libro, bueno, lo están vendiendo, creo que en la FIL lo están vendiendo, no estoy seguro. En la FIL, es posible que sí lo tengan ahí. En la librería El Kiosco del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y nos dieron la posibilidad de traer a consideración unos ejemplares que están aquí con un precio especialísimo.